Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión voy a entrevistar al capitán retirado, veterano de guerra de Malvinas, Juan Nasser. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Matías? Un gusto saludarte y también agradecerte por todo lo que haces por la causa Malvinas. Así que es un gusto, como te decía, charlar contigo y poder expandirnos un poco y dar a conocer lo que es Malvinas, ¿no? La realidad de Malvinas y las vivencias que tuvimos allá. Sí, la verdad que el gusto es mío y como le he contado a más de un veterano que tuve la posibilidad de entrevistar, de conocerlos a ustedes a través de algún video o algún libro y poder tener esta posibilidad de hablarte directo, aunque sea a través de una pantalla, sinceramente para mí es un gusto enorme. Bueno, sí, la verdad que sí. Nosotros, sobre todo los veteranos, agradecemos a todos los argentinos que nos ayudan con la causa, que nos ayudan a malvinizar, porque tuvimos mucho tiempo, transcurrió desde el conflicto y que estuvo oculto esto, que estuvo escondido, Ujú. que no se quería hablar, no porque nosotros no quisiéramos, sino porque se dio así, pongámosle que Sí. sucedió esto, y bueno, yo creo que la gente necesita conocer la realidad, lo que hemos vivido, lo que hicimos, necesita conocer de boca de los protagonistas Ujú. qué es lo que pasó allá. Ah, Y cada uno de nosotros puede contar lo que sucedió en su lugar. Hay veces que te preguntan, ¿y cómo fueron los ataques de esto? ¿O qué pasó? ujú. Y bueno, uno cuando está en ese tipo de conflictos, conoce y puede contar las vivencias que uno tiene en su lugar, Exacto. en la posición donde está, porque es lo único que sabes. Lo otro podés enterarte por algún comentario, por ahí Ujú. cuando vienen, traen la comida o te traen logística o munición y que uno pregunta o charla un poco, Sí, pero no más pero que eso. las vivencias, claro, no más que eso, las vivencias que podemos contar son los hechos que sucedieron en los lugares donde estuvimos. Es más, yo siempre digo que para mí hubo una guerra por cada combatiente que pisó Malvinas. Bueno, te decía que cada uno conoce y sabe lo que hace en su lugar, en su posición Sí. o en la posición que ocupa su fracción de combate, su compañía, su grupo, su regimiento, lo que ocurre en ese lugar. Exacto. El resto son comentarios que uno puede a lo mejor opinar, pero sin haberlo estado Vivido. viviendo en Ujú. persona. Bien. Y para ir arrancando y empezar a conocer un poquito más de tu historia, me gustaría preguntarte en dónde naciste y cómo te nació esa vocación militar. Bueno, mira, yo nací en la Cruz Corriente, mi familia, eso está ahí cerca de Yapeyú, Ujú. para que se ubiquen. Sí. Mi familia tenía campos en la zona y bueno, de chico me fui a estudiar a Corrientes Capital, hice la primaria y la secundaria en Corrientes Capital y se me dio la vocación porque tenía amigos y conocidos, tenía mi suegro que también era militar, Ah, mira. entonces se me dio la vocación de probar la carrera de las armas. Y ahí que entonces decidiste ir al colegio militar. Y ahí en el año 77 fui al colegio militar, estuve en la primera compañía de infantería y en el año 80 me recibí y fui destinado al regimiento 4 de infantería que está en la localidad de Montecaseros Corrientes. Bien. ¿Y qué arma elegiste? Infantería. ¿Por algo en especial? Bueno, porque todos los amigos y los conocidos eran infantes, ¿no es cierto? Y este, siempre te llevan a tirar para ese lado. Para ese lado. Sí, Bien. sí. Y cuando llegás al 80 al Regimiento 4,
¿Qué papel te cumplís dentro del regimiento? Bueno, ahí fui jefe de una sección en una compañía de infantería. Ujú. Ahí estuve 3 años destinado en el 4, y bueno, y en el segundo año de subteniente nos sorprendió como gratamente, como a todos los argentinos de bien, la noticia que el 2 de abril se habían tomado las Malvinas. ¿Te enteraste en la No, radio como muchos? nos enteramos por la radio o por el televisor, viste, como todos. Sí, Cuando fuimos a la formación a la mañana, llegamos todos ansiosos para saber si había algún parte oficial, algo, viste, porque sí. queríamos tener más información de lo que había sucedido. Y bueno, pasó lo que todos conocen ya, que se había producido la invasión y se había tomado las islas, ¿no? Bien. Así que, bueno, ahí grata alegría, eh, todo el mundo estaba contento y, bueno, no sabíamos qué iba a pasar. Sí. Seguimos con nuestra actividad normal de todos los días en el regimiento. Ya se estaba terminando la, la instrucción de la clase que había recién ingresado, Ujú. y se estaba yendo de baja la clase anterior. Así que Sí. estábamos en un traspaso de los soldados de una clase a la otra. Así que, bueno, transcurrieron los días y se recibió la orden en el regimiento de que la unidad tenía que alistarse para partir hacia el sur. Esa fue bueno, ahí empezamos con todos los procedimientos, eh, te imaginás que en esa época eran unidades de casi 1000 soldados, Sí. eran regimientos casi Importante. completos. Sí. Recibimos a la gente movilizada que nos faltaba para completar el cuadro de operaciones de la unidad, así que Ujú. vinieron oficiales de Buenos Aires, de la Escuela de Infantería, de distintos organismos, de la Escuela de Guerra. Se completó a full la unidad Sí. y, bueno, terminado todo esto, partimos, la gente, todas las compañías, partimos en tren hacia Entre Ríos, Ujú. y la parte logística salió con los vehículos, también con una marcha. Y desde Entre Ríos fuimos en avión a Comodoro Rivadavia, y ahí estuvimos hasta el 26 de abril, Ujú. donde recibimos la orden de que íbamos a pasar a Malvinas. Así que ahí lo tomamos con una gran alegría, porque estábamos en Comodoro Rivadavia y, bueno, estábamos haciendo instrucción, estábamos adoctrinando a la gente, la estábamos preparando, pero no sabíamos qué Sí, rol íbamos a cumplir. exacto. Y cuando nos dijeron que el regimiento iba a pasar a Malvinas, te imaginas que más que contento. Y ¿Qué edad bueno, fue la tenías vos? última, yo tenía 23 años, y fue la última unidad que pasó a Malvinas. El 27 de abril estuvimos en Malvinas. Después se suspendieron todas las traspasos de gente. ¿Y el regimiento cruzó Inclusive, al completo? ¿cómo? El regimiento no pudo pasar, el personal sí pasó todo, pero no pudo pasar toda la logística del regimiento porque no alcanzaron los últimos vuelos, se suspendieron antes, así que pasamos con muy pocos vehículos. Sí Ujú. pudimos pasar la munición y Bien. parte de la parte de intendencia, con todo lo que es la comida, el rancho, esas cosas, sí Ujú. lo pudimos pasar. Así que, bueno, cuando llegamos a Malvinas, este, fuimos en los aviones Boeing sin asientos, Sí. y ahí, bueno, ahí lo distribuyeron el regimiento, separándolo, no fue todo el regimiento junto. Una sección fue a dar la seguridad a la casa del gobernador, Ujú. y el resto
fuimos a ocupar algunos puntos donde habían lugares de probable desembarco. Tengo entendido que en ese momento el Regimiento 4 era como una especie de reserva, ¿no? Al principio. Claro, primero ocupamos esos lugares y después nos juntaron a partir de los últimos días de mayo, Sí, empezaron a juntar el regimiento y lo ubicaron en el Monte Ken y ahí estaba como reserva, entiendo. que después de reserva pasó a ser primera línea, ¿no es cierto? Porque Sí. eso reserva de acuerdo a nuestra planificación. Ahora después, de acuerdo a la planificación, los ingleses eligieron atacar por ese lugar. Es como Así que, la doctrina que utilizan ellos, la de líder Hart, o sea, desembarcar en claro, donde menos se lo espera el enemigo. claro. Pero bueno, después que juntamos casi todo el regimiento, ocupamos posiciones en el Monte Harriet y el Monte Dos Hermanas. Y ahí sí tuvimos un pequeño periodo para poder armar las posiciones y poder ubicarnos de una forma favorable, ¿no es cierto? ¿Y vos concretamente qué rol de combate tenías? Yo era jefe de la primera sección de tiradores de la compañía de infantería A. Ah, bien. La Era compañía jefe de una estaba sección a cargo de quién. la compañía estaba a cargo del teniente primero Mouti. Ah, bien. La compañía tiene 3 secciones de tiradores y una Sí. sección apoyo, ¿no es cierto? Así que bueno, nos instalamos, el regimiento se instaló en el Monte Harriet Ujú. y parte de la compañía A y la compañía C ocupamos el Monte Dos Hermanas, la norte y la sur. ¿Y vos Así expresamente que en qué parte del monte estabas? yo estaba en Dos Hermanas, ¿En Dos sí, Hermanas Norte? en Dos Hermanas Norte, sí. Ah, bien. ¿Y el resto de Yo la estaba sección? Sí. a la derecha de la sección del subteniente Jean Vía Pravas, que era de la compañía C. Ah, bien. Y atrás mío estaba en la sección apoyo del teniente Martela. Uno de nuestros héroes. Sí, así que Martela muere en mis brazos. Fuerte. Después del fuerte, sí, fuerte, porque, digamos, el destino nos llevó a eso. Bien, ¿qué ahora nos vas a contar? Así que, Bien. así es. Así que bueno, ahí desde el 1 de junio nos instalamos ahí en esas posiciones y bueno, fuimos aprovechando el terreno de la mejor forma posible y soportando todos los días un intenso fuego Ujú. tanto de la artillería terrestre como de la artillería naval y de vez en cuando los aviones también. Y te hago una Así que pregunta, además del fuego, tema racionamiento, que siempre fue otra mini guerra dentro de la guerra, por llamar de una manera. ¿Ustedes tuvieron ese problema también? Eh, mira, problemas entre comillas. Ujú, Yo siempre digo que es un tabú esto que pudo haber gente que por la situación de combate y ujú. por la situación o el lugar donde estaban, no tenían o tenían muy escasa comida, Sí, puede suceder. Nosotros, gracias a Dios y a las previsiones que hizo el regimiento, fundamental. la parte logística nuestra, siempre comimos, Bueno, siempre tuvimos racionamiento. Te decía entre comillas ujú, porque eh, a veces racionábamos 15 horas, ujú, a veces a las 22, depende de la situación, pero sí, porque dependía del enemigo y no de nuestra logística. exacto. Eh, Después, viste, por ahí hablan mucho del tema de que la comida, que no era buena, que era fría, que, bueno, la comida siempre salía bien caliente, pese Ujú, a que el enemigo trataba de bombardear la zona donde estaba la parte logística y los ranchos el lugar donde se hace la comida, sí, siempre trataban de ubicar, teníamos el problema que no se podía poner leña, nada, por el humo te ubicaban, se cocinaban con las latas de gel, alcohol, como para poder calentar, sí, pero la comida siempre salía caliente. Lo que pasa es que cuando vos tenés que recorrer una X cantidad de kilómetros donde está distribuida la gente, sí, y por más que vayan
cilindros de aluminio, en el camino se enfría un poco, ¿viste? Así que, Y muchas pero veces bajo bueno, fuego. y claro, muchas veces la gente bajo fuego, la Ujú. mayoría a partir del 1 de junio, del 3 de junio siempre era bajo fuego. Así que no era fácil poder racionar, Sí. digamos, bien caliente o tranquilo, siempre se comía, pero bajo la circunstancia impuesta por el enemigo. Entiendo, perfecto. Así Bien. que, y a veces teníamos la ración fría también, cuando no salía Ujú. la comida en caliente, Sí, ocupábamos raciones frías, que eran las americanas, que tampoco son malas, digamos. Si vos me decís qué prefiero, y prefiero el guiso, la polenta, el y sí, locro, un plato así. Pero bueno, dada la circunstancia del combate, usás la ración fría. que justamente están para Así que eso. Está bien. eso nosotros prácticamente hasta el último día que combatimos no tuvimos problemas de Perfecto, bien. racionamiento. Y Y tengo eso que una, sí, estábamos en una zona donde el fuego era muy intenso. sí. Y totalmente primera línea, porque una vez que los ingleses desembarcan en San Carlos, tanto Harry como Claro, dos hermanas pasan a ser literalmente la primera línea, o sea, lo primero que iban pasó a a ser atacar. primera línea. El regimiento 4 pasó a ser primera línea. Es- Fíjate vos que la resistencia del regimiento 4 fue hasta la madrugada del 12 de junio. exacto, sí. Después que cae eso, atacan atrás el Tumbledon, las posiciones del BIM, y después ya entran a Puerto Argentino. Sí, y yo cada vez que hablo del 4 tengo una frase que una vez tuve la oportunidad de hablar con el general Soria, que era el jefe de ustedes, el entonces teniente coronel Soria, que él me Sí, dijo, era una misión de sacrificio. Y le pregunté, ¿qué es una misión de sacrificio? Y me dice que había que mantener al enemigo y era muy difícil el poder replegarse. O sea, eso te da una mentalidad de cómo estaban paradas las posiciones de ustedes y a lo que se iban a enfrentar. claro, porque aparte teníamos zonas de campo minado también. Nosotros Ujú. teníamos uno o dos caminos de repliegue estipulados, Sí, pero como digamos, los últimos días, el ablande del fuego de artillería y del fuego ujú, tanto terrestre como naval sí, fue muy intenso. Era una cosa que las 24 horas te estaban bombardeando. sí, Entonces ya se nos habían cortado las comunicaciones porque tenemos que trasladarnos al año 82, ¿viste? sí, sí, Hay chicos que no saben lo que es un teléfono de campaña, ¿viste? Te dicen cómo las comunicaciones, que hoy, ¿viste? sí. Con los celulares y demás, es algo O las radios común. inalámbricas. Claro, en esa época no había nada inalámbrico, eran teléfonos de campaña con el cable, se vivía cortando el cable, tenías que buscar dónde era el corte, Sí. en fin, se hacía muy difícil las comunicaciones, los ingleses siempre atacaban de noche, Ujú. la visión era prácticamente nula, entonces era una conjunción de elementos que no te permitían mucho poder, sobre todo, tener el control, ¿viste? Y así todo pudimos soportar mucho tiempo y yo siempre digo, los soldados hay que reconocerlos a ellos, porque nosotros elegimos la carrera Ujú. cuando entramos, sabíamos que nos podía pasar esto y que Exacto. estábamos al servicio de la patria, que elegimos una carrera Ujú. donde si hay que defenderla, bueno, podemos llegar a perder la vida y es parte de lo que elegimos y bueno, sabíamos que hacíamos. Pero bueno, la gente que estaba cumpliendo con una ley Ujú. y que lo hizo, como yo siempre digo, en forma brillante, en Sí. forma sobresaliente, este, eh, a ellos son los que hay que siempre homenajearlos y Sí. tratar de resaltar su figura porque tanto el soldado, nosotros teníamos soldados correntinos, chaqueños y misioneros, Ujú. y la verdad que si vos estabas con ellos y vos los guiabas y los acompañabas y estabas, ellos actuaron muy bien. Ellos respondían de una forma brillante. Entonces yo siempre digo, hay que resaltar esa figura, la del soldado. Nosotros los Exacto. oficiales y los oficiales elegimos esta carrera y bueno, teníamos que cumplir con lo que elegimos y con Ujú. lo que estudiamos.
y con lo que nos preparamos, ¿no es cierto?, que era defender a la patria. Esta gente estaba cumpliendo una ley, Una ley. y tuvieron la suerte que les tocó a esa clase. Todos te dicen Sí, que están orgullosos. orgullosos de haber ido y que lo harían de nuevo. Vos fíjate que en la unidad, yendo hacia atrás, se había ido de baja ya la clase anterior. Sí. Cuando sucedió eso, lo del 2 de abril, nosotros no tuvimos que llamar a ningún soldado de los que se habían ido de baja. Todos vinieron en forma voluntaria al regimiento. Tremendo, eso dice mucho. Viste, eso es algo que yo no sé si bien cambió mucho la situación de nuestro país, del mundo, digamos, yo no sé si la juventud de hoy haría eso, lo que hicieron esta gente, ¿no? Hoy, si bien es otra la situación, es otro las vivencias, yo no sé si los chicos de hoy harían esto. A lo mejor sí, a lo mejor estoy equivocado, pero... No, pero te entiendo, sí, sí. Pero, viste, eran otros sentimientos, otros valores, me parece que... Esa es la palabra, valores. Otros valores. A lo mejor hoy se evolucionó en otras cosas para bien, pero bueno, pero no estaban esos valores que tenían estos chicos. Yo lo veo así con la juventud, ¿viste? Ahora, sí. Con mis hijos, y con los amigos y no es esos valores de estos chicos que bueno, que les tocó y todos se sienten orgullosos de eso. Te entiendo. Así Y ahora que saliste el tema, ¿vos cuántos soldados tenías a cargo? Yo tenía 40 soldados de mi sección aproximadamente, y después tuve una sección apoyo. Cuando fui al primer lugar donde estaba, éramos 60 hombres. Después me quedé cuando llegué a Dos Hermanas tenía 30 hombres, porque una sección no había quedado en el Monte Harrier. Ah, bien. Porque cuando los helicópteros nos traen a nosotros, nos llevan al Monte Harrier. Entonces ahí llegamos a las 3 de la tarde aproximadamente del 31 de mayo. ¿Qué venían? ¿Desde el Monte Wolf? No, yo estaba en la bahía de Freixenet. Estaba al norte de Puerto Argentino. Con toda la compañía. Claro, no, solo con mi sección, vos solo nada más. Y el resto de la compañía estaba más distribuida en otros puntos, que eran lugares de probable desembarco. Cuando nos sacan y nos vuelven a unir al regimiento, me llevan al Monte Harrier, y el jefe me dice, usted tiene que ir, va a tener que hacer una marcha al Monte Dos Hermanas. Así que ahí, bueno, tuve que esperar la noche, porque de día vos no te podías mover, porque se movía algo y los ingleses te batían con el fuego. Así que hicimos la marcha en formación de rombo bien abierto, y salimos con mucho espacio entre grupo y grupo de tiradores. Y ahí fuimos al Monte Dos Hermanas. Y bueno, y ahí tuvimos hasta la noche del 11 al 12, que fue uno de los combates más duros, porque nos atacó el Comando 42, el regimiento de paracaidistas. Y los ingleses siempre trataban de evitar el combate directo. Ellos trataban de evitar las bajas. Ellos siempre priorizaban el factor humano, el hombre, y siempre buscaban. Donde tenían un problema de que se veían superados, se replegaban. No te iban a hacer un combate donde iba a haber muchas bajas, muchas cosas. Evitaban las pérdidas de vida. Así que bueno, y ellos hicieron un rodeo de la posición, un envolvimiento con el apoyo de la artillería y demás, y bueno, y fue un combate muy, muy duro, muy cruento, porque después ya fue cuerpo a cuerpo prácticamente. Y después nosotros seguíamos combatiendo adelante, y habían fracciones inglesas que nos habían sobrepasado. Entonces, de noche, claro, de noche eso se vuelve muy complicado, porque, sobre todo por la visibilidad. Y más un detalle que dijiste antes, cuando no tenés comunicación encima. Peor. Claro. Peor todavía. En la noche del 11 al 12 ya estábamos
sin comunicación. El único que tenía comunicación era el puesto comando, porque tenían las Thompson que Sí, que no dependían del cable, ¿no es del cierto? cable, Eran sí. radios a batería, pero tenían comunicación con el jefe de regimiento y con el escalón superior. Bien. Así que ahí ya fue Ponte. digamos, un gran lío, ¿viste? Una Sí. gran confusión. Después se ordenó el repliegue porque habían tomado prácticamente la posición y nos habían sobrepasado. Y bueno, también era muy difícil replegarse, ¿viste? Era complicado porque había que buscar la gente, tenía gente que no te escuchaban, que Sí. vos sabías que estaban, no los podía dejar. Nosotros nos replegamos y había quedado, el teniente Martela había quedado en su posición y había que volver a buscarlo. Entonces, bueno, yo con un soldado más volví a buscarlo, pero no lo íbamos a dejar con su soldado allá. Obvio. Y ahí, claro, y ahí fue cuando se produce, y ahí empieza encima, escuchamos que la artillería argentina empieza a tirar sobre la posición, porque como ya nos habían dado la orden de repliegue, Ah, pensó que eran y todos británicos. ya tuvimos un tiempo suficiente, lo que pasa es que era suficiente en el planeamiento, en los Sí, papeles. En sí, la realidad no era suficiente, ¿viste? entiendo. La realidad era otra, la situación era otra. Y bueno, cuando tuvimos que buscar a la gente que había quedado atrapada, teníamos el fuego inglés, el fuego argentino y teníamos las tropas inglesas. Así que, viste, ahí se complicó. Me imagino, sí. Y ahí fue que veníamos, cuando lo encuentro a Martela en Dos Hermanos, en la posición de los morteros, Sí. él ni sabía que se había ordenado el repliegue, Ujú. así que ahí iniciamos, en 5 minutos juntamos las cosas que había que llevar, juntamos su gente e Sí. iniciamos el repliegue. Y bueno, cuando estábamos bajando, primero fue, recibimos fuego de artillería. Ujú. Entonces ahí nos escondemos, había una piedra pequeña, no muy grande, yo venía bajando adelante, entonces me pongo cuerpo a tierra y él se tiene que tirar arriba mío. Ujú. Cuando para el fuego, él se levanta primero. Y cuando yo me estoy levantando, ahí teníamos una patrulla inglesa que nos abre fuego a ese tremendo poder de fuego, Sí. y a esos proyectiles le dan de lleno a Martela y a mí me hieren en la espalda. Así que bueno, ahí combatimos contra esa fracción, Sí. se repliegue, logramos que se repliegue, Ujú. pero cuando lo reviso, Martela me dice, me dieron, siga, y bueno, tuvo 3 impactos en el pecho y 3 impactos de muerte, ¿no? Porque murió en el momento. Nos fijamos que no haya estado herido, para ver si lo podíamos llevar, pero no, ya No, no. estaba sin vida. Así que bueno, tuvimos que seguir combatiendo contra esa fracción. Logramos que se repliegue de nuevo y ahí hacemos bajamos un poco más Ujú. y chocamos con otra fracción inglesa y ahí es donde yo caigo en un cambio de posición, Sí. caigo sobre una granada que revienta debajo de mi pierna. Y bueno, y ahí primero no sentía la pierna, aparte dije, esto me arrancó la pierna, ¿viste? Sí. Hasta que después de unos minutos tomé fuerza, me toqué Ujú. la pierna y la tenía, pero eran borbotones de sangre que salían. Sí. Y después perdí el conocimiento y quedé ahí. Me desperté, estimo que habrá sido cerca del mediodía del otro día, y escuchando voces inglesas. Así Ahí, tirado ahí. quedé tirado en Dos Hermanas. Ah, te dieron por muerto. Claro, me daban por mal. Aparte Ujú. de noche no me veían, Sí, no, habrán sentido la podían pasar explosión, y, la explosión de la claro, granada y siguieron. claro, siguieron. Dos soldados se quedaron conmigo, Sí. soldado Torres se había quedado ahí, Ujú. y bueno, al otro día nos encuentran en la parte logística de los ingleses,
Mira. Primero me hacen un interrogatorio, después me hacen un simulacro de fusilamiento, pero yo estaba muy dolorido ya, ¿viste? Dije, bueno, cuando me hacen el simulacro, dije, listo, Ya está. prefiero que se termine a seguir sufriendo así, pues estaba. Yo creo que en principio me salvó la nieve, que había nevado esa noche nevisca, Sí, y supongo que me paró la sangre, ¿viste? O algo así. sí. Pero después no sentía nada, no sé, yo me había sacado ya los guantes para poder Disparar. usar mejor los cargadores, ¿viste? Sí. Tener más sensibilidad, y quedé así tirado en el clima, ¿viste? Inhóspito, ese frío, y bueno, ¿Vos después ahí ya que, vos ahí que tenías fractura de hueso ya? no, Ah, tuve todo heridas de esquirlo. en los músculos, porque me agarró en la parte superior de la pierna derecha, Sí, y tuve la suerte de que cuando caí apreté la granada, entonces no produjo la onda expansiva, mira, sino que se me metió la explosión. Porque si directamente. te imaginas que me agarra un poquito más arriba, me destripa, ¿cómo Sí, lo podés sujetar? Y más no. sin médicos, sin enfermeros, sin nada, no podía. Así que, bueno, después Estabas de con eso, eso y el tiro que nos habías contado antes con el claro, pero esos tiros, vos sabés que yo no me di cuenta, esos tiros me entero después. después, mirá vos. Después, yo sentí algo caliente en Sí. el cuello, pero vos seguís combatiendo, Ujú, si no te duele o no, seguís. Sentís ujú. un calor y seguís, es La como que adrenalina. arrimaras un encendedor o una cocina, viste, el brazo. Sí. Y bueno, después vino un médico y me dijo, no se preocupe que la guerra terminó, ya para usted lo vamos a curar. Y bueno, ahí me abrió toda la herida y me puso morfina, y ahí, Ujú, bueno, ahí empecé a sentir un poco más. Ahí ya dije, bueno, no, esto, viste, el instinto de supervivencia ya te lleva sí. a decir, bueno, no, todavía no me voy a ir. Antes Ujú. quería que ¿Qué me pase? vaya rápido para no Sí. sentir dolor, ¿viste? Pero ahí ya empecé a sentir las manos, cosas, entonces dije, bueno. Y me pusieron morfina, me pusieron suero, y en un helicóptero me llevaron al Monte Ken. Ujú. En el Monte Ken, de ahí me llevaron a San Carlos, y ahí ya en San Carlos ya me dieron comida caliente, y me dijeron, bueno, espere, va a entrar en turno de quirófano. Ah, Eh, de acuerdo a la gravedad de las heridas, vos entra el más grave, después el menos grave, y así. Bueno, y, lo mío era algo ujú. muscular. Bueno, ahí me operaron esa noche, me limpiaron todas las heridas, y al otro día dormí toda la noche, porque con la anestesia también Mm, dormí, ¿viste? Así sí. que, y al otro día, al mediodía, yo estaba en una camilla y estaban sacando heridos, y viene un inglés y me dice, mire, este es el último vuelo que hay, ¿usted puede ir sentado? Yo lo llevo al barco hospital, me dice que va a estar más cómodo, me dice en Sí. el... Yo, ¿viste? Mm, ¿Y dónde me va? Pregunta. Lo llevo a Uganda, me dice que es el barco hospital, y ahí va a estar, ya va a tener calefacción, me dice, acá. ujú. Bueno, sí, y bueno, me senté arriba me ayudaron, me senté arriba de unos cajones de munición, adelante estaban todos camilla, y me llevaron a Uganda. Y bueno, ahí llegué a Uganda eso fue el 13 de junio, Sí. me llevaron a Uganda. Ahí ya, bueno, me dieron souvenir de bienvenida, ya vi que habían soldados argentinos, oficiales del 4 heridos Mira. también. O sea que Este, el trato de la sanidad británica, 10 puntos. yo con los británicos el trato fue, salvo ese episodio del simulacro Sí. de fusilamiento, porque ellos querían tener información de dónde Eh, estaba el cañón Softman nuestro, ujú. Sí. el resto no tuve ningún inconveniente. Bien. La verdad que el soldado británico Ujú. es un soldado profesional, ¿viste? Y Sí. después me dijeron en el barco, un soldado me dijo, no sé qué venimos hacia acá, pero bueno, nosotros, Cumplen peor orden. ustedes, me dicen que ustedes no cobran, y Mm, hablando de nuestros soldados, ¿viste? sí. Entonces, ahí en el buque,
después ya vinieron unas enfermeras, me desvistieron todo, me bañaron, me dieron para que me afeite, me convidaron una lata de cerveza. Sí. Y ahí me llevaron a un camarote grande donde habían soldados ingleses, argentinos, estábamos todos mezclados. Y ahí al rato veo una comitiva que encara, después que me bañaron todo, y que veo una comitiva que encara hacia mi cama, y vienen con una remera. Entonces me dice gente de la Cruz Roja, y que todos hablaban muy bien español, así que hablábamos en español. Y la chica me dice, mira Juan, el cura me dice, mira Juan, esta es tu camiseta. Yo miro, y era mi camiseta porque yo había bajado, la única vez que fui a Puerto Argentino fue el 7 de junio, que me fui a sacar una muela porque no me dejaba, lo poco que podíamos dormir, me tenía a maltraer. Fui y me sacaron una muela y le pedí ropa ahí a un depósito de la gente de Infantería de Marina y me dieron. Y era una camiseta verde, mangas largas, nuevita que tenía puesto yo, me dieron media, me pude bañar ahí, cosas. Y veo mi camiseta y tenía 3 tajos atrás. Yo, ¿dónde está mi camiseta? Y ahí fue donde relacioné que fueron los tiros de Martel. Los tiros que matan a Martela, a mí me entran por el cuello y me quema la camiseta y salen por debajo de la pistolera del cinturón. Eso, si vos lo querés hacer, no podés hacer. Salvo que cortes con una tijera la camiseta, pero si vos lo querés hacer, es imposible. Como el destino y la circunstancia, como yo le digo, que ya no era mi hora, ¿viste? Así que, bueno, y ahí después nos sacan a todos los oficiales y nos llevan a un dormitorio solo, todos los oficiales argentinos. Y ahí nos llevan el 14 de junio, hicimos el traspaso del buque Uganda al Bahía Paraíso. O sea que vos te enterás de la rendición en ese momento. No, me enteré en el buque, en el Uganda, me dijeron que ya había caído Puerto Argentino. Y ahí, en ese momento, después de todo lo vivido, siendo oficial profesional del arma, ¿qué sentiste? No, sentimos mucho dolor porque yo no sé si hubiéramos podido ganar la guerra, pero si nosotros hubiéramos, después uno analizando, esta es una apreciación personal, ¿cierto? Yo creo que Argentina nunca, uno no sabe, nunca se va a enterar porque nosotros estábamos combatiendo, pero yo creo que la idea de Argentina fue las 3 banderas y negociar y no llegar al conflicto. Exacto. Después las circunstancias obligaron al conflicto y bueno. Todas improvisaciones. Claro, y la Thatcher que necesitaba una victoria, algo para poder levantar su imagen y demás, y bueno, que no venía pasó eso. Tampoco. Pero yo creo que si nosotros podíamos, porque Malvinas, si vos analizás, es un terreno, un teatro de operaciones netamente aeronaval. Por más que vos tengas 10.000, 15.000 soldados, a la larga, el que tenga la superioridad del aire y del mar, es más, yo creo que si haces un bloqueo total, los 10.000, 15.000, 20.000 tipos que estén ahí, no alcanzan. No hacen nada. Porque después no tienen para comer, Exacto. Se quedan sin munición, en fin, un montón de cosas. Si nosotros hubiéramos podido operar un poco más con la aviación, o desde Malvinas con la aviación, que lo hizo todos los pilotos que estuvieron, fueron brillantes también, tenían un minuto. Yo he visto combates en Bahía Agradable, lo vimos ahí, era una cosa, ¿viste? El piloto llegaba y el 90% era que no salía. Cuando una fragata te dispara contra el avión, es impresionante la cadencia de fuego que sacan las armas de la fragata, es impresionante, mirá. Y nuestros pilotos han actuado de una forma, ¿viste?, excepcional. Si nosotros hubiéramos tenido un poco más, digamos,
podido haber operado desde Malvinas, Ujú. cosa que entiendo que es difícil, Sí, a lo mejor hubiera sido otro, ¿viste? la situación. Se hubiera extendido más, el invierno hubiera complicado, pero bueno, esas son apreciaciones con el diario del lunes, como uno Exacto. dice, pero Y 40 años después. claro, bueno, lo decía antes ya, pero viste, Sí, pero bueno, es ya sí, con el diario del lunes, viste, ¿no? entiendo. Sí, sí. Es lo que pasó, creo que la gente, los soldados, todos los que estuvieron, hicieron, dieron todo lo que tenían, Ujú. dieron lo mejor que tenían, y bueno, después pasó esto que... Pero bueno, después fuimos reconocidos por los soldados británicos, eso Sí. es algo que a uno lo pone contento. Ujú. Eh, Sí. También no te voy a negar que hubo algunas, como en todo conflicto, Mm. hubo gente que a lo mejor no pudo superar ese segundo, ese espacio que entre el miedo y la reacción, viste, eh, pudo haber gente por ahí, pero porque en todos los conflictos hubo, viste. Siempre el ser humano es impredecible y bueno, sabes cómo va a actuar, viste. O sea Es que, que yo en una situación así no creo que no haya habido un soldado en general, oficial, suboficial o soldado, que no haya sentido miedo. O sea, no, no, no el puedes. miedo, todos sentimos miedo. El Más tema es algo reponerte. nuevo. Claro, miedo sienten todo. Todo. El que te dice que no tuvo miedo es mentira. Porque Y vos estás sí. a punto de perder la vida. Ujú. Aparte, los momentos, para mí, ¿no es cierto? Y creo que para la masa, los momentos más críticos no Ujú. son cuando ya estás combatiendo. Es los minutos esos previos Ah, que de vos sabés que espera. está el enemigo Sí. y que se va, que va a lanzar el ataque y que es algo, viste, que es un ambiente pesado, denso, y Ujú. que ahí tenés que reponerte y sacar, ¿viste? Bueno, y nosotros ahí teníamos que conducir, estar con los, ¿viste? Estar con los soldados. Ese es el momento más difícil desde mi punto de vista. Después cuando estás en el combate ya no tenés opción, o es él o sos vos. Exacto. No Es como queda. que entras como en un piloto automático. Pero el que dice que no tiene miedo, todos tuvimos miedo. Eso no. Pasa que hay que sobreponerse a ese miedo Sí. y ahí actuás. Y bueno, puede haber gente Ujú. que tampoco está mal porque es normal, digamos, Obvio. digamos, puede ocurrir eso. Pasa que si no lo Así que, superás, ahí estás en un problema. claro, es un problema, pero bueno, gracias a Dios, viste, creo que los soldados nuestros, como te decía hoy, Ujú. han cumplido una gran tarea este, y, y hoy muchos pueden contar. Exacto. Este, y también creo que cuando volvimos nos escondieron un poco, ¿viste? Ujú. Yo creo que un poco por la situación política y otro también por la falta de experiencia, ¿viste? Eh, Hacía mucho tiempo que no teníamos conflicto de Escala. esta magnitud, de Sí. esta naturaleza, y creo que también por desconocimiento a lo mejor, ¿viste? No supieron cómo tratarnos, cómo llevarnos para reinsertarnos acá. Y Ujú. bueno, sucedió esto que duró mucho tiempo, la desmalvinización. Por eso, viste, cuando comenzamos te Sí. agradecía todo lo que vos haces, Ujú. porque no toda la gente hace esto, viste, y para nosotros es muy bueno, sobre todo, te decía, para los soldados, y que la Ujú. gente conozca Sí. la verdad de los hechos, como me decías, lo de la comida, y Ujú. así hay un montón de cosas, eh, qué sé yo, ir al baño, lo difícil que es ir al baño, Sí. ni hablar de bañarte. Entonces, viste, todas esas cosas que la gente de acá no conoce, viste, la que está en el territorio Ujú. no conoce. Eh, En fin, hay un montón de situaciones que son totalmente distintas, todo es en peligro, todo está en juego la vida Sí. y un error te puede costar perder la vida. Y esas cosas, viste, bueno, son, son lo que hay que darle a conocer y demás. Y ¿Eh? justamente es el motivo de estas así entrevistas. O sea, creo que la única forma, bueno, creo que no, estoy seguro que la única forma de que realmente se sepa la verdad
A ver, ustedes están vivos todavía, muchos y la mayoría, y si no los, entre comillas, los exprimimos ahora, ¿qué va a quedar para después? Claro, exactamente, ¿viste? Creo que hay que darla a conocer, porque después tuvimos también, viste, que se tergiversó mucho Exacto, sí, todo lo que se contaba de Malvinas. sí. Eh, y bueno, eh, lamentablemente, viste, pasó mucho tiempo Ujú. y 40 años, creo que hace 5 o 7 años que recién se está Sí, hablando más que de Malvinas, empezó a ¿viste? cambiar un poco, Empezó a sí. cambiar un poco, ¿viste? Ujú. Porque antes eran los loquitos que estuvieron allá y en Sí. fin, qué sé yo, ¿viste? Pero bueno, es la Bueno, realidad que era, tuvimos, es exacto. lo que pasó y hay que hacer estas cosas, contar, ¿viste? Las Ujú. experiencias. A mí me preguntan a veces, eh, ¿te molesta hablar? No, le digo, mira, yo te voy a contar lo que yo viví, Exacto, lo que me sí. pasó a mí y lo que me sucedió en mi lugar. En la guerra vos te enterás eso. Después no tenés otra información. No Ujú. teníamos radio, no había señal, no había nada. Eran todo comentarios, que si vino el Papa, que no, que Sí, comentarios, ¿viste? Entonces, vos sabés lo que te pasa ahí. nada más, sí, Entonces, sí. bueno, esas son las cosas que hay que dar a A conocer, ¿viste? conocer. Exacto. Y te quiero hacer una pregunta que cuando tocaste el tema de los soldados y el momento, porque me quedo dando vueltas, y el momento previo a entrar en combate, ¿vos tuviste la posibilidad de juntar a tu gente y dar como una arenga o alentarlos a decirles, muchachos, nos vamos a enfrentar, no pasa de esta noche? ¿Tuviste posibilidad de Eh, poder hacerlo? digamos, siempre hablaba con los soldados, pero nunca le dije que no pasa esta noche, porque siempre lo alentaba y le decía que íbamos porque si le decía eso es como que Sí, nos estábamos matando solo, ¿viste? Entonces, bien, te entiendo. siempre la arenga era, vamos a enfrentar un enemigo duro, pero lo vamos a superar, vamos a vencer, vamos por más, Ujú. este, vamos a protegernos, cuiden la munición, Bien, no desgasten la munición, traten, es difícil, sí. traten de no, porque tenés 100 tiros o 120 y enseguida te quedas sin munición y la noche es larga, Ujú. después no. Entonces iba recorriendo las posiciones y iba hablando, preguntando cómo estaban, si había comido, si no había comido, si por ahí Bien. hablaba, si tenía novia, no tenía novia, por ahí me quedaba un tiempo más hablando cuando se podía, ¿viste? Sí, Pero sí, 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 siempre uno trata fundamental. porque es difícil conducir y más en esas situaciones que la posición era muy larga. Ujú. Entonces a veces cada 2 días hablaba con uno, después hablaba con otro y así iba. Pero para eso también le decía a los jefes de grupo que hagan lo mismo, ¿viste? Entonces íbamos Ujú. más o menos Porque teniendo. creo que usaste una palabra clave, que es conducir, porque vos como jefe de una sección, en época de paz, en el regimiento de instrucción, te cambió totalmente la vida a ser el mismo jefe de sección, pero en pleno combate, o los días Ah, previos. O sea, sí, el sí, tema, sí. creo que la palabra conducir es la clave de todo, estar siempre presente y... Y, y no es fácil, porque vos sabés que muchas veces yo tenía que evitar el combate para eh, o pegarle en la cabeza, en el casco a uno, protegerte mejor, ir al otro lado, Mira, vayan más adelante, ustedes cúbranme acá, ujú. y vos tenés que hacer eso y tenés que también cubrirte del fuego enemigo, Exacto. ¿viste? Entonces a veces, por eso, no es fácil conducir, Sí, ¿viste? Son porque... muchas ujú. cosas que, que hay que hacer y que en milésimas de segundo a veces protegerte de un fuego de artillería, Ujú. en fin, muchas cosas. Exacto. Pero bueno, Más teniendo en mente que 30 y pico, 40 almas, o sea, dependen de vos. claro, claro, Ujú. claro. O por ahí tenés un soldado herido o tenés un muerto y tenés que seguir y reponerte, ¿viste? O no viene el enfermero y vos lo tenés y así, ¿viste? Son muchas, por eso te decía, son Sí. muchas las cosas, me acordé lo del baño ahí, pero Ujú. tenés Sí. que el Sí. enfermero no está y tenés el herido ahí, ¿qué haces? O seguís combatiendo, lo agarrás al herido, son muchas las cosas
las actividades que suceden en el medio del combate. Y como si vos, son Uno fracciones de segundo, contando, son fracciones de ni segundo siquiera en tanto sí, tiempo. ni siquiera, sí, sí, ni siquiera contando uno puede dar la magnitud de todo lo Exacto, que pasa, viste, ahí en ese momento. exacto. Pero bueno, estamos para contar, viste, y lo importante es que estamos vivos y seguimos defendiendo la causa, viste. Bien. Soldado que vos le preguntás si volvería a variar. Acá, esto de la zona acá, todos Sí, vuelven, viste, sí, todos estarían dispuestos a defender la patria, así que exacto. Es como eso nos decir. pone contentos, viste, que hemos por lo menos instruido bien. No sé si conducimos bien todo, pero que instruimos bien, viste. Bien, se Le puede decir. dimos un buen sentimiento nacionalista y que sirva para defender lo nuestro. Cosa que, sí, obvio, cosa que es crítico en ese momento. Sí, sí. Y ya que ustedes eran todos del litoral, ¿se escuchaban Zapucay? Sí, sí, sí. Cuando yo hice esa marcha, yo lo escribí en un libro bueno, ahora teniente coronel, en esa época era capitán Farinela. Cuando yo hice la marcha que tuve que trasladarme de Harriet a dos hermanas, Ujú. eh, estaba muy oscuro, había mucha niebla y no sabía, las distancias eran muchas porque si no el enemigo tiraba. Y cuando llegamos, empecé a decir a los soldados, a ver, busquen estos, y empezaron con Zapucay empezamos a saber que estaban. Entonces, viste, a través del Zapucay los correntinos los fuimos ubicando y los fuimos Ubicado. trayendo a la posición. Claro. Es una anécdota que contábamos, Ujú. como hay 10.000 anécdotas, viste, que Sí. uno cada tanto recuerda, pero sí, lo utilizaban, viste. La Así pregunta que le que hago a todo litoraleño que me cruzo. sí, sí, viste, son muchas las anécdotas y que hay que ir. Y son lindas anécdotas, viste, bueno, algunas no tanto, pero la mayoría lindas anécdotas que uno siempre recuerda lo lindo, Lo ¿no? lindo, sí, pero siendo sincero, en la guerra está lo lindo y lo feo y es parte Y de lo sí, mismo. pasa que como lo feo duele, molesta, viste, uno Exacto, trata de no recordar eso porque exacto. eh, te pone, viste, una Ujú, pérdida, una cosa es algo feo y ujú. nosotros tuvimos muchas bajas, muchos heridos, Eso te iba a decir, el Regimiento 4 obvio, tuvo bastantes bajas. claro, y Es no más, podés, ujú, no podés curarlo ahí, viste, no sí, podés, otra cosa, el médico. El ujú, médico es un tipo que no tiene la instrucción militar nuestra, y sin embargo estaba a la par nuestra, venía, lo curaba, le ponía morfina, viste, cuando vos pedías, y el tipo andaba sin fusil y entre los tiros, viste, y exacto. andaba ahí, y, viste, y bueno, y está. Si no me equivoco, ustedes en el Dos Hermanas estaba Steverling, ¿no? Steverlin, el Colorado Steverlin, Alejandro Steverlin, muy buena persona. Sí, yo tuve la posibilidad de hablar con el que estuvo en Harriet de Cuquiara, Ah, que el también Cookie le pasó, el decimos, Cook, sí, el Cookie, pasó lo mismo, sí. pero en Harriet. Sí, con Steverling no tuve la posibilidad de conocerlo, de poder charlar, pero sí, Después te paso para que charles con él. me gustaría, Te me paso, gustaría sí, le porque llamas. te Ponerle un digo que, mensaje y le decís que la sanidad que militar es, o sea, fundamental, es fue fundamental, fundamental. es increíble. Viste, yo le cuento a la gente por ahí, viste acá que el quirófano así, que esto, que lo otro. Mirá, le digo, el quirófano nuestro era en la tierra, la camilla, y ahí nos operaban, o ahí operaban, o te limpiaban. Le digo, Exacto. Con suerte, no, en la capa poncho arriba y nada más. por suerte había un toldo, le digo, arriba, o una carpa, y Sí. ese era el quirófano, le digo. Ujú. No hay Exacto. otro, el quirófano es ahí en el campo combate, no hay otra cosa, le digo. Sí. Así que se puede, le digo, Mm. no es para tanto. No es para tanto. Así que, ¿qué va a ser? Y la verdad, Juan, nos contaste desde el principio hasta lo último muchas vivencias. Estoy muy agradecido y realmente te agradezco por tu tiempo. Y antes de despedirte, me gustaría hacerte la última pregunta que se la hago a todo entrevistado. Malvinas, ¿qué te dejó, tanto en lo personal como en lo profesional? Mira, yo le digo a, eh,
yo saqué todas las experiencias positivas de Malvinas. Y a mí me preguntan siempre, che, pero vos qué. No, mirá, le digo, yo saqué todo lo positivo de la guerra. Después me costó, te imaginás que yo vine con 23 años, Sí. no fue fácil adaptarme. Tuve que llevar un proceso. ¿Por qué? Porque después de Malvinas, los problemas, digamos, los problemas que tenemos acá nosotros en el continente son todos chiquitos. Eran todos chiquitos para mí. Sí. Vos me mostrabas, qué sé yo, esta copa es, o este jarro es rojo, y yo veía que era azul. Pero azul, no rojo, mira que. Rojo. Sí, rojo, le digo, no hay problema, es rojo. ¿Querés rojo? Es rojo, le digo, no vamos a discutir por el jarro si es rojo o cosa, porque, viste, como ejemplo. Entonces, todos los problemas que tenía acá eran ínfimos. Y después, en la vida privada y demás, le decía a mis subalternos o a la gente de mi empresa y demás, mirá, ya está el problema. No lo agrandes, vamos a buscarle la solución. Porque vos te traen el problema y después suelen hacer 10 problemas de eso, ¿viste? Cosas. No, si ya está, no puedo volver para atrás. Vamos para adelante, solucionemos. ¿Viste? Me volví muy práctico en eso. Lo apliqué con mis hijos, con todo. Les trato de que apliquen, que lo vean así, que no se hagan problemas por cosas que no tienen tanto relevamiento, que se solucionan fácil, que hay que solucionarlo, que no hay que, viste, hacerse un problema más. Lo único que no tiene retorno es la muerte. Y nosotros lo vivimos eso. Entonces, viste, bueno, solucionemos el problema, ya está. ¿Viste? Eso trato de inculcarle a toda la gente y que todos los problemas que tenemos acá se pueden solucionar. Que no, viste, todo se puede. Como le digo a mi hijo, ustedes pueden estudiar, ustedes pueden, es querer nada más, es hacerlo. Lo que no se puede es volver de la muerte, le digo, y nosotros tuvimos muchas muertes, muchos heridos, y esa gente, sobre todo los muertos, no tenés cómo reparar ni a los que quedaron acá, ¿viste? Entonces le digo, no pierdan el tiempo, aparte la vida es muy corta, le digo, y pasa muy rápido, ¿viste? Entonces hay que saber disfrutar todos esos momentos y tratar de pasar lo mejor posible. La verdad que es una linda enseñanza, es una buena. Te deja pensando, no te voy a mentir. No, vos sabés que yo aprendí eso con 23 años. Y después lo apliqué en la vida, en mi empresa, en todo, ¿viste? Y la verdad que bueno, te digo, soy un agradecido. Soy un agradecido de la vida. Tuve la suerte que me fue bien, ¿viste? Que apliqué todo lo que me pasó después acá en el continente y la verdad que soy un agradecido, ¿viste? Como soy agradecido de haber podido defender a la patria y que pude volver. Excelentes palabras. Así que, bueno, Matías, yo te agradezco también a vos, te vuelvo a agradecer. Esto no es fácil hacer porque lleva tiempo, te lleva a conseguir contactos y demás, pero es muy bueno lo que haces, sobre todo para los chicos y para gente que ni había nacido y que hoy está y que ni había nacido cuando fuimos a Malvinas. Yo me encuentro con amigos de mi hija por ahí y me dice, pero yo no había nacido cuando. Y claro, vos no naciste, le digo, yo ya estuve en la guerra, imagínate, le digo que. Y bueno, les cuento, ¿viste? Hablo, anécdotas. Pero es muy importante esto, así que yo te agradezco también lo que haces. Y estoy a disposición para lo que necesites, sobre todo Malvina, y cuando vengas acá a Misiones, a Posada, tenés las puertas abiertas para pasear por acá y demás. Te agradezco muchísimo. Y la verdad, viniendo así para mí todos ustedes son héroes, los que cayeron y los que volvieron, porque todos cumplieron con su misión. Viniendo estos tipos de palabras, la verdad que me llenan mucho y te incentiva a decir, bueno, está bien lo que estás haciendo, vamos a seguir para adelante. No, está muy bien, no está bien, está muy bien.
Así que, y nosotros cumplimos un granito de arena con lo que teníamos que hacer, como creo que todo argentino de bien hubiera hecho eso, ¿viste? Hubiera hecho lo mismo que nosotros. Tuvimos la suerte de poder haber cruzado a las islas. Exacto, Así Juan. que, para terminar, te dejo un viva la patria, viva la ¡Viva! Argentina, y ojalá que podamos salir todos juntos adelante, En que tenemos adelante. que unirnos como nos unimos nosotros en Malvinas y Y, poder salir adelante. y más que nunca ahora. Sí, más que nunca, y dejar todas las mezquindades, ¿viste? Y Sí, las cosas para que no sirven. ¿Mm? exacto, Juan. Exacto. Que la gente que esté escuchando eso se lo grabe porque de esto se sale junto como salieron juntos ustedes de esa experiencia en el 82. Exacto. ¿Mm? Bueno, Te mando un te fuerte paso, abrazo y muchísimas gracias. te mando un fuerte abrazo y saludo a la familia. Dale, gracias, igualmente. Chao. Gracias por tu tiempo. Gracias, Juan.